Bueno, saludos a todos los hermanos, espero que nos puedan escuchar bien. Disculpe que tenemos un grupo de hermanos que están en nuestro hogar, entonces queríamos asegurarnos que todo el mundo estuviera listo y preparado. Así que yo creo que ya nos pueden escuchar. Bueno, comencemos con una pequeña oración y démosle gracias al Señor por esta oportunidad. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos una vez más para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos de que el poder estudiar tu palabra es un privilegio. El poder nosotros reunirnos aquí libremente y discutir tu palabra es un regalo tuyo. Y, Señor, te damos gracias por eso. En esta noche te pido, Señor, que en tu misericordia, que tu Espíritu Santo pueda venir y darnos claridad a todos nuestros amigos y hermanos que en este momento nos van a acompañar de diferentes partes del mundo, de New York, Colombia y, Señor, en fin, de todos los lugares. Pedimos que tú nos des la gracia, Señor, para poder estudiar tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tú nos puedas facilitar, Señor, el entendimiento. Esto no es un ejercicio mental, esto no es un ejercicio intelectual, esto es algo que tu Espíritu hace mientras nosotros abrimos tu palabra. Así que, Señor, nos encomendamos a ti. Cuídame a mí, Señor, de no intrometer mis pensamientos, mis idiosincrasias, sino de poder enfocarme en lo que hemos estudiado para con gozo y alegría y con claridad compartir tu palabra. Así que, Señor, te doy gracias, bendice a cada uno de nuestros amigos que se están conectando con nosotros y ayúdanos a tener un tiempo sumamente productivo en esta noche. Yo pido todo esto en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que, bueno, esta noche, como habíamos visto, la pregunta que vamos a cubrir es ¿con qué propósito nos entregó Dios la Biblia? ¿Con qué propósito nos entregó Dios la Biblia? Esa es la pregunta que vamos a estar cubriendo en esta noche y esperamos de que se acuerda que le había mandado un pequeño archivo PDF por el chat de WhatsApp de las clases que vamos a estar cubriendo, con la meta de que usted pudiera tomar el tiempo de, por lo menos semanalmente, ver ese versículo, meditar en ese versículo o versículos, y que usted pues venga ya, como quien dice, un poquito preparado, que tenga ya una idea de lo que vamos a estar hablando. Así que esta semana, Juan capítulo 20, versículo 31, la pregunta es, ¿con qué propósito nos entregó Dios la Biblia? Y quisiera comentar, como usualmente por costumbre tengo, de poder comenzar con una pequeña introducción. Y esta semana, mientras estaba estudiando, me encontré unos escritos de el predicador D.L. Moody, y le quiero leer esta introducción, ¿verdad?, para comenzar la clase. La temática, o como que dice el titular de esta pequeña reflexión o pensamiento que él tenía, se llama «¿Qué gracioso hablas?». Ningún libro en el mundo ha sido tan mal juzgado como la Biblia. Los hombres lo juzgan sin leerlo. O tal vez un poco aquí y un poco allá, y luego lo cierran diciendo, es tan oscuro y misterioso. Hoy tomas un libro y lo lees, y si alguien te pregunta qué piensas al respecto, respondes, está bueno. Y continúas diciendo tal vez, solo leí una vez, sin mucho cuidado, y no me gustaría dar una opinión. Sin embargo, las personas toman el libro de Dios, leen algunas páginas, y lo condenan en totalidad. De todos los escépticos e infieles que he conocido, hablan en contra de la Biblia. Nunca he conocido a alguien que lo haya leído en su totalidad. Puede haber tales hombres, pero nunca los he conocido. Es simplemente una excusa. No hay hombre vivo que se ponga de pie ante Dios y diga que lo mantuvo fuera del reino. Es el trabajo del diablo, tratar de hacernos creer que las escrituras no son verdad y que son oscuras y misteriosas. La única forma de vencer al enemigo de las almas es mediante la palabra escrita de Dios. El diablo lo sabe y por eso trata de hacer que los hombres lo crean. Tan pronto como un hombre es un verdadero creyente en la palabra de Dios, es un vencedor sobre Satanás. Hombre joven, la Biblia es verdad. ¿Qué tiene estos infieles para darte en su lugar?
¿Qué te ha hecho en la Inglaterra sino la Biblia abierta? Toda nación que exalta la palabra de Dios es exaltada y toda nación que la derriba es derribada. Así que vamos a aferrarnos a la Biblia. Por supuesto, no lo entenderemos todo de una vez. Los hombres no deben de condenarla por ese motivo. Supongamos que mande a mi hijo pequeño de 5 años a la escuela mañana por la mañana y cuando llegue a la casa por la tarde le diga, Willy, ¿puedes leer? ¿Puedes escribir tal vez? ¿Puedes deletrear? ¿Entiendes todo sobre álgebra, geometría, hebreo, latín y griego? Y tal vez mi hijo me conteste, ¿por qué, papá? Qué gracioso hablas. He estado todo el día tratando de aprender el abecedario, el A, B y C. Bueno, supongamos que debo responder, si no has terminado tu educación, Willy, no necesitas ir más. ¿Qué dirías? Diría que me había vuelto loco. Sería ilógico decir eso de la misma forma que la gente habla de la Biblia. Así que mis amigos, los hombres que han estudiado la Biblia durante 50 años, los sabios y los eruditos, los grandes teólogos, nunca han llegado a lo más profundo. Hay verdades allí que la Iglesia de Dios ha estado buscando durante los últimos 1800 años, pero ningún hombre ha comprendido las profundidades de esa corriente siempre viva. Así que les comparto esta introducción porque creo que va muy bien conectada con lo que vamos a estar estudiando en Juan capítulo 20, en los versículos 30 al 31. Y como acostumbro, por encimita quisiera dar una idea de lo que está pasando en Juan capítulo 20, ya que, en verdad, no asumimos que todo el mundo ha estudiado este capítulo. De los versículos 1 al 18, vemos la narración de la tumba vacía. De los versículos 19 al 29, vemos de que Jesús comparte con sus discípulos, Jesús se les aparece a ellos. Es algo muy impactante porque Él se aparece en medio de ellos en un cuarto, en una casa cerrada, así que estaba el misterio de cómo entró. Después Jesús también se relaciona con Tomás, el que dijo, no, yo si no lo veo y no lo toco, no creo. Eso pasó en esos versículos del 19 al 29. De los versículos 30 al 31 es donde nosotros vamos a estar acampando hoy y es lo que va a tratar la razón por la cual se escribió el Evangelio de Juan. Así que tienen una idea muy sencilla, no me gusta tal vez venir con mucho detalle porque creo que la sencillez es importante para lo que estamos estudiando en este día. Así que veamos entonces, entramos al capítulo 20 de Juan. Sí habíamos visto el verso 31, pero creo que es importante, como siempre acostumbramos, de considerar el contexto. Y estos dos versos están de la mano, caminando juntos. Así que leemos la palabra del Señor. Y muchas otras señales, esta palabra es clave, señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Entonces, la primera pregunta mientras estamos viendo aquí es esta palabra señales, y por eso puse aquí, ¿qué es una señal y por qué Jesús las hizo? Creo que es interesante poder contestar esta pregunta ya que estamos tratando de buscar una respuesta al indagar en este verso. Y mientras vemos entonces específicamente el verso 30, quiero entonces que usted vea que esta palabra que había aquí, ¿verdad? Señalado, señales, esta es la palabra que en el griego en español yo diría que se dice de esta forma, seimeón. Esta palabra es connotar un evento visible, destinado a transmitir un significado más allá de lo que normalmente se percibe en la apariencia externa del evento. Así que lo que está diciendo en palabras más sencillas es de que es hablar de un evento visible, la cual su propósito es transmitir una idea, ¿verdad?, que es más allá de lo que normalmente usted entiende. O sea, que hay algo más como quien dice, concreto dentro de esa idea. Alguien más sencillo dice que las señales, por ejemplo, si usted ve una señal, ¿verdad? Un pare, eso le está dando la señal de que tiene que parar.
Si usted, ¿verdad?, ve que es una luz verde, eso es una señal de que usted tiene que entonces seguir hacia adelante. Si es un semáforo amarillo, pues no significa acelere, significa vaya a detenerse. Así que las señales nos indican a una dirección, las señales nos indican a una idea que nosotros tenemos que considerar. Y hablando particularmente de esta palabra seimeón, esta palabra nosotros la vemos en el Nuevo Testamento en varios lugares. Así por encimita le digo que en lo que es Mateo, el Evangelio de Mateo, 13 veces, el Evangelio de Marco aparece 7 veces, el Evangelio de Lucas aparece 10 veces, el Evangelio de Juan 17, en las epístolas aparecen 10 veces y en el último libro de la palabra de Apocalipsis aparecen 7 veces. Así que le comparto esto porque, de nuevo, entendiendo lo que es una señal, esta palabra en contraste a los milagros de Jesús muestra obras poderosas. Estas señales fueron dadas por Dios para confirmar la declaración que Jesús era el Salvador enviado por Dios. Y estos milagros fueron diseñados, como quien dice, para despertar la fe, para poder autenticar. Y de eso vamos a hablar, claro, en mucho más detalle. Ahora, toda señal hecha por Jesús fue porque Él quiso. Muchas veces en los evangelios donde hay personas que dicen, mira, haznos un milagro, haznos un milagro, haznos un milagro. Y las personas pues trataban de pedirle, pero tenemos que entender que Cristo solamente hizo lo que Él decía, lo que el Padre le mandó hacer. Así yo creo que es muy importante recordar eso. Ahora, si nosotros vamos a tratar de ver un ejemplo bíblico de esta idea de cómo es que la Biblia ha usado esta palabra señales, seimeón en el griego, claro, en el hebreo no vamos a estar cubriendo eso hoy, pero hay un equivalente. Quiero llevarle un texto que nos habla un poco de cuál era el motivo de las señales en la Biblia. Y para eso quiero que nosotros podamos repasar aquí brevemente lo que es el libro de Éxodo, capítulo 4, los versículos 1 al 9, y lea conmigo porque quiero enseñarle cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual cómo es que Dios está usando las señales. Así que leamos juntos. Moisés respondió, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Versículo 4. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor y el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó de aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y esto sucederá, que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, aquí es una palabra, ¿verdad? Ni escuchan, ¿ve? Tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Y muchas otras señales, ¿verdad? Volvemos al verso nuestro, hizo también Jesús. Así que, ¿cómo es que entonces el Antiguo Testamento nos está ayudando a entender cómo es que Dios está usando esta palabra aún desde el principio? Y vemos, ¿verdad?, la conversación que estábamos leyendo en Éxodo capítulo 4, del 1 al 9, de que Dios lo que está diciendo en este momento a Moisés es, Moisés, hay personas que van a decir, ¿cómo sabemos que genuinamente Dios te habló? ¿Cómo lo sabemos? Y póngase a pensar, es una buena pregunta. O sea, ¿cómo es que una persona puede dar evidencia de que Dios le habló?
Y lo que Dios estaba diciendo a Moisés, estas son las señales que yo te voy a dar. Y por medio de estas señales, las personas van a saber de que tú eres un representante mío. Tú hablas de parte mía mis palabras y eso será suficiente. Y mire qué específicas fueron ¿verdad? Estas instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Así que es una referencia que quería compartir con ustedes porque esta idea de las señales es algo muy importante. Dicho sea de paso, es algo hoy que se abusa mucho con la idea de que el cristiano, el verdadero cristiano, dice mucho por ahí, debe de poder hacer señales y milagros, porque con esas señales y milagros las personas podrán creer. Esa es la idea que las personas, ¿verdad?, en diferentes sectas que no son bíblicas se están compartiendo. Pero entonces ya volvemos y como ve aquí abajo puse una pregunta. Ya vimos entonces, ¿verdad? Definimos la palabra seimeón, ¿verdad? Que estamos hablando de las señales en la Biblia. Estuvimos cubriendo qué es una señal y por qué Jesús las hizo. Y vimos de que Jesús las hizo para poder verificar, dar esa ¿verdad?, afirmación de que Él venía de su Padre. Entonces ahora continuamos y vemos en este verso, todavía continuamos en el versículo 30, y hacemos la pregunta sincera, ¿existen señales falsas en la Biblia? Porque vimos señales y hay muchos otros ejemplos de señales que Dios hace a través de los hombres que Él manda, ¿verdad? Pero también entonces la pregunta puede surgir, ¿habrán entonces falsas señales en la Biblia? Y la respuesta de eso sí las hay. Es más, hay varias. Y también quería entonces darle un contraste de algo que Dios manda hacer, ¿verdad?, con Moisés. Y ahora quiero darle otros ejemplos todavía con Moisés para que vea cómo es que sucede esta idea de las señales. El primer ejemplo quiero dárselo en Éxodo capítulo 7, de versículo 10 al 12, y dice la palabra del Señor. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor le había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Miren qué interesante. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Así que vemos de que aún la Biblia nos muestra de que este aspecto, como decía aquí el verso que estamos leyendo, de encantos, hechicería, hay poderes, ¿verdad?, del maligno que existen. Y usted, si ve y lee la historia con más, si usted se detiene y la lee, usted va a ver de que hay unas cosas que pasan donde usted ve el poder de Dios, entonces usted ve el poder del diablo, como quien dice. Pero continuamos. Quiero darle otro ejemplo, tengo dos más. Ese es el Éxodo 7, capítulo 7, versos 10 al 12. Ahora quiero enseñarte un poquito más adelante en el capítulo 7, el versículo 20 al 22. Mire este otro escenario, ponga atención. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Eso es muy interesante y usted puede notar que esa fue la misma repetición que nosotros estábamos leyendo cuando estábamos viendo en los versículos 10 al 12. Dice que esa misma expresión pasó de que ellos hicieron, Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Versículo 21. Y los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero note esto aquí, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿A quién no los escuchó? A Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Así que hasta el momento podemos ver dos eventos, ¿verdad?, donde Moisés y Aarón hacen un milagro, un prodigio, una señal, que es evidencia de que vienen de parte de Dios. Entonces ahora vienen estos hombres, ¿verdad?, del faraón, hacen sus encantamientos, su hechicería. Ellos están imitando, ¿verdad?, lo que el hombre de Dios está haciendo, obedeciendo la orden de Dios.
Otro ejemplo más que quiero darle, capítulo 8 de Éxodo, los versículos 5 al 7. Mira lo que dice aquí. Dijo además el Señor a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Interesante. Versículo 6. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Notamos de nuevo esta idea de que se repite. El último verso, claro, continuamos de nuevo a nuestra idea, pero note aquí de que ellos, aquí el Espíritu Santo se ocupa en la mano de Moisés, dice que los magos hicieron lo mismo. Contestando la pregunta que tenemos, ¿existen señales falsas en la Biblia? Claro que las hay. Falsas en el aspecto de que no son señales que apuntan al propósito de Dios. Una señal que viene de Dios apunta a un propósito, a una idea que Dios quiere presentar a una audiencia. Pero en este caso, si usted nota, hay dos poderes, como que dice, que están chocando. Y esto cualquier persona pudiera confundirlo porque dice, bueno, Moisés y Aarón hacen milagros, dicen que son de Dios. Estos agentes, hechiceros, encantadores que vienen de, obviamente, del faraón, también los hacen. ¿Quién de verdad viene de qué autoridad? Así que hago este punto, hago un paréntesis para decirle de que esto es muy interesante porque muchas personas hoy en día viven en esta desesperación, ¿verdad? De que ellos quieren ver señales, ver milagros. Hay personas que van a campañas evangelísticas supuestamente, donde la gente se levanta de silla de ruedas y donde personas se le platifican las muelas, personas que pierden peso. Usted se puede inventar de todo tipo de milagro que la gente dice que sucedió. Personas que supuestamente resucitan de los muertos. Interesantemente, algún comentario. En un mundo donde hay tanta tecnología, qué interesante, póngase a pensar que nunca hay una cámara. Nunca hay una cámara para ver nada de eso. Nunca. Es como si Dios no quisiera que nadie lo viera. O quizás pudiera ser que en realidad no pasó y en muchos casos es un sensacionalismo para hacer la gente creer lo que esa persona que no es de Dios está hablando. Y vamos a ver también cómo es que se determina si hay un milagro, si es de Dios o no es de Dios, porque tenemos esa tensión en este momento. Vimos este ejemplo en Éxodo capítulo 8, versículos 6 al 7, y nos quedamos en esta posición de que Moisés y Aarón hicieron milagros, el faraón y sus hechiceros y encantadores hicieron milagros. ¿Cómo uno sabe qué milagro es de Dios? Buena pregunta, y volvemos al versículo 13. Y esta fue la pregunta que puse aquí. ¿Cómo sé si el milagro que alguien hace es o no es de Dios? Porque estamos hablando, ¿verdad? En este momento, enfocándonos aquí, señales y muchas otras señales. Jesús hizo también señales. Vamos a contestar la pregunta. Y esta pregunta quisiera decir, bueno, sí. ¿Cómo es que uno sabe que alguien hace el milagro que está haciendo, esa persona lo hace, es o no es de Dios? Yo diría que una de las formas más directas que pudiera llevarle a la palabra, que la palabra es la autoridad, podemos ir a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 5, pero aquí voy a cubrir los primeros dos y continuamos. Mire lo que dice, ponga atención. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y te anuncia una señal, aquí está nuestra palabra, seimeón, ¿se acuerda? En el griego, seimeón, o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, pon atención, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. Así que este es el escenario. Vemos una persona que supuestamente es un profeta, un soñador de sueños, hace una señal, o lo que dice se cumple, una profecía. Entonces, después de que eso se cumple, hace este llamado que dice aquí, vamos en pos de otros dioses
a los cuales no has conocido, esto es importante, porque ellos no conocen esos dioses, y sirvámosles. Continuemos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sus sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Escuche bien, porque el Señor tu Dios te está probando. ¿Por qué? Para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión. ¿Qué es lo que hizo este hombre maligno? Aconsejado rebelión contra el Señor, o sea que va en contra del Señor, y vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que ahora podemos ver con más claridad cómo sabemos si una persona o no está hablando, ¿ok? A favor de Dios o no. Bueno, yo creo que en ese aspecto la única forma de saberlo es con el mensaje que esa persona lleva. Esa es la clave. Y hoy en día yo creo que es muy importante entender esta idea. ¿Por qué? Porque hoy en día por Facebook, por tantas redes sociales, la gente dice que supuestamente están pasando milagros y usted ve profeta fulano de tal por aquí y aquel por allá. Y mire, una cosa bien impactadora, yo he visto personas en las redes sociales, sin mentirle, no tengo que mentirle, 18,000, 25,000, 39,000 personas viéndolos en vivo. Estas personas no están hablando verdad. Estas personas lo que están dando es un evangelio hueco. Es un evangelio donde Cristo no es el enfoque, sino sus vanas palabras, sus falsas profecías y especulaciones filosóficas. Mas, sin embargo, eso es lo que la gente hoy en día quiere cada día más. Yo sé que cuando usted diga, mira, no, yo recuerdo que vi algo, yo no voy a decir que no lo vio, yo no le voy a decir que eso no pasó, lo que sí voy a decir es esto: si lo que esa persona, ese hombre, o a veces en muchos casos mujer, ¿verdad? Porque hoy es una interesante, está haciendo milagros o prodigios o profetizando y lo que dice se cumple, escuche cuidadosamente cuál es el mensaje que está hablando. Se conforma al mensaje de la cruz, se conforma a la idea, ¿verdad?, de que yo tengo que negarme a mí mismo, morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Él. Es más, le voy a decir algo, si un hombre verdadero de Dios, ¿sabe lo que no haría? Eso mismo. Un verdadero hombre de Dios no pone una plataforma para hacer milagros y señales. Una persona que entiende la palabra de Dios, y vamos a continuar estudiando esto un poquito más en detalle, está clara que el poder de Dios no está en la impresión. El poder de Dios está en la palabra de Dios, la cual Dios el Padre manda al Espíritu Santo, mientras la palabra de Dios, el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la forma que Dios funciona. Pero quería dar estos ejemplos porque quería definir lo que es una señal, ¿verdad? Ya definimos eso. Quería darle una idea de por qué Jesús las estaba haciendo. Queremos hablar de, ¿existen, verdad, falsas señales? Claro que las hay. Y entonces quería también tocar este de cómo sabemos si alguien está haciendo señales de parte de Dios o no. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen que vienen de parte de Dios. Eso es una realidad y lamentablemente es algo muy triste. Por otro lado, el famoso Charles Spurgeon dijo lo siguiente: debo decirte que es más, estás actuando como un idólatra. ¿Qué es un idólatra? Él dice, no puedo creer en un Dios invisible, debo de tener un becerro dorado, una imagen que pueda ver con los ojos y tocar con la mano. Tú dices lo mismo.
No puedes creer la palabra desnuda de Dios. Exiges algo que puedas sentir, algo que puedas ver. Pura idolatría, ¿no lo ves? Haces que tus propios sentimientos y emociones o impresiones extrañas sean más dignos de confianza que incluso Dios mismo. Los haces ídolos y los pones en lugar de Dios. Oh, tiembla, amigo, ante un crimen como este. Son las palabras de Spurgeon, la cual venía de un sermón que él predicó, que se titulaba el sermón, una palabra con los que esperan señales y milagros. Pero como usualmente acostumbro, quisiera venir, ¿verdad?, a tener unas preguntas que nosotros podemos considerar hasta lo que hemos cubierto hasta este momento. ¿Por qué la gente dice, no voy a creer hasta que Dios me muestre un milagro? Amigo, amiga, ¿has sido tú esa persona? Tal vez no lo ha dicho así, literalmente, como lo escribí yo, pero ¿será esa tu actitud? ¿Será tu actitud una que dice, bueno, si de verdad Dios es Dios, Dios se tiene que probar? Yo tengo que ver algo que me convenza en su totalidad de que Dios es real. ¿Será tú esa persona, amigo, amiga, que tú has tenido esa actitud y quieres retar a Dios? También, entonces, ¿alguna vez has visto un milagro verdadero, entre comillas? Pero, pregunta, ¿cuándo lo viste? ¿Te llevó a creer en el Evangelio? Si viste un verdadero milagro, te llevó a decir, wow, Jesucristo es el Señor, yo soy un pecador, necesito arrepentirme. Lo más probable, el falso milagro que viste no te llevó a hacer nada porque el milagro no es el medio que Dios usa para salvar. Hay muchas personas que le fascinan la idea de, no, muchacho, que yo vi, que a mí me contaron, que me mandaron fotos, que si WhatsApp. Sin embargo, después de tanto ver, después de tanto escuchar, sigue siendo un incrédulo y no conoces a Dios. Otra pregunta, ¿hará Dios milagros hoy en día? ¿Deberíamos orar para que sucedan más milagros si es que Dios los hace hoy en día? Y permíteme responder esta pregunta con un gran sí. Claro que Dios hace milagros hoy en día. Muchos de ellos. Por ejemplo, hay personas ateas, personas que practican falsa religión, personas que, ¿verdad?, tienen estilo de vida como mentirosos, como charlatanes, como bebedores, como adúlteros, homosexuales. Bueno, la lista sigue. Y ¿sabes qué? A muchas de estas personas, en momentos particulares, Dios en su misericordia, ¿sabes qué? A muchos de ellos los ha salvado. A muchos de ellos, aún antes tal vez de salvarlos, los sanó. Hay personas hoy que Dios las sanó de cáncer. Hay personas que Dios sanó de tal vez de la alta presión. ¿Cuántos casos no existen que la medicina no puede explicar? Fue la gracia de Dios. Y estas personas ni siquiera son cristianas. Dios hace milagros y señales, cosas que son lo sobrenatural. Si no es sobrenatural, pues entonces no es algo, ¿verdad?, la cual uno puede categorizar, sino sencillamente Dios usa la providencia, los eventos de la vida diaria para llevar a cabo sus decretos, su voluntad. Y te diría una cosa, el milagro más grande que debe, y oramos que continúe sucediendo, es que personas como tú y como yo, personas que hemos quebrado las leyes de Dios, personas que hemos nacido en pecado, personas que en un momento dado vivimos sin ningún tipo de vergüenza. Claro, somos morales, pero en realidad no hay ninguna en nuestro corazón. Debemos orar que Dios siga haciendo el milagro de la salvación, donde Dios toma algo que está muerto espiritualmente y lo hace una nueva criatura y le da vida. Una pregunta más. ¿Y tu fe, hermano cristiano, hermana en Cristo? ¿Tu fe está recostada porque has visto señales y milagros o porque has escuchado el Evangelio? Bueno, hermanos, una pregunta media rara. Yo sirvo al Señor y yo conozco la verdad. Bueno, no, yo entiendo. Pero hago la pregunta de todas formas porque hay personas que titubean en esta pregunta. Cuando tú pones a veces a hablar con personas, ellos dicen, no, yo sé de que yo soy salvo porque en el día el Señor me sanó de cáncer y desde entonces yo soy salvo. Bueno, gloria a Dios.
Yo no dudo que Dios no haya obrado con la predicación del Evangelio, pero ¿a dónde está tu ancla puesta? ¿En la obra de Cristo o en tu milagro, en la señal, en el prodigio? Porque con la persona que entiende el Evangelio sabe de que todo es por gracia, es un don de Dios. Y mi fe no está como resultado de que tremendo la señal, el milagro, aunque sería bueno, gloria a Dios. Y la Biblia nos llama a orar, ¿verdad? La Biblia nos dice en Santiago que si hay personas enfermas en la iglesia, que vayan los ancianos, que oren por ese hermano, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad?, hará su voluntad, lo que Él quiera. Pero nuestra fe, hermanos, debe estar cimentada en la obra, la vida, la muerte, la resurrección, los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿qué tiene más poder para salvar? Alguien puede estar pensando esta pregunta. ¿Una señal en milagro o la palabra de Dios? Bueno, ya yo se la contesté. Y la Biblia nos muestra eso claramente y por eso era de que quería compartir eso. Ahora, escuche bien. No tal vez le di como que dice, una evidencia bíblica, pero se la quiero dar ahora en otro narrativo que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Usted está notando de que hoy estamos cubriendo mucho texto, usualmente no cubrimos tanto, ¿verdad? Por lo menos de esta forma, pero hoy, como nos requiere cubrir, pues lo vamos a hacer. Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 21. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía en su puerta cubierto de llagas, ansiado saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham, y a lo lejos a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los provenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Interesante. Es interesante la idea de que este hombre ahora ve la necesidad de ser consolado. Él ve la necesidad de poder ser refrescado en estas llamas, en este fuego, en esta condenación. Y me llama la atención porque si usted ve, vamos a continuar un verso más, esta es la parte que quería enseñarle, mire bien. Y él dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés, aquí cuando está hablando, no es literalmente a Moisés, está hablando de los libros del Antiguo Testamento, sobre lo que sería el Torá y los escritos de los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Déjame ayudarte si no has aclarado bien, déjame ayudarte. Tenemos un hombre rico que muere, un hombre pobre que muere, los dos van. Obviamente uno está en el seno del padre Abraham, otro obviamente está sufriendo en agonía.
El que sufre en agonía dice, por favor, manda a alguien a mi familia porque tengo 5 hermanos, no quiero que vengan acá a este tormento. Pero la apelación que entonces nota que le hace, escucha bien, que aquí le está haciendo este hombre rico, sino que alguno vaya a ellos de entre los muertos. Lo que está sugiriendo es, mira, si alguien resucita de los muertos y va donde mis hermanos y le dice que se cuiden y que no vengan a este lugar, ellos van a creer. Pero eso no es lo que dice Abraham. Abraham entonces le contesta, si no escuchan, ustedes saben que yo le he dicho, y se lo voy a recordar con mucho amor y gozo 1000 veces más, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si es algo, amigo y amiga que me escucha siempre, que tú debes de considerar es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Escucharla con el deseo, ¿verdad? Y orando al Señor, Señor, abre mis ojos, dame iluminación para entender, para ver el Evangelio. Porque mira el problema aquí mismo, este hombre le está diciendo a Abraham, manda a alguien de los muertos. Y Abraham le dice, no, si ellos no creen los escritos de Moisés y los profetas, tampoco van a ser convencidos. Interesante, ¿verdad? Y así yo creo que con eso podemos entonces contestar la pregunta de ¿qué tiene más poder para salvar? ¿Una señal de milagro o la palabra de Dios? Y aquí mismo Lucas nos enseña, Cristo está hablando y nos está dando esta historia para decirnos que no, que lo que va a salvar no es un milagro. El testimonio y la palabra de Dios no tiene que ir acompañada con milagros, no. Y dicho sea de paso, Cristo, en los milagros que hizo no fue porque Él solamente quería convencer a la gente de que tenían que creer. Eso era más un aspecto para poder afirmar que Él venía de parte de Dios, porque los milagros que Él hacía, nadie los podía hacer que no viniera de Dios. Y ellos mismos lo negaron. Así que vamos a continuar, ya contestamos entonces esa pregunta, y podemos entonces ahora ver el versículo 31, vamos a leerlo. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La pregunta que yo hice fue esta, ¿cuáles son estas cosas que se han escrito de acuerdo a Juan? O sea, ¿cuáles son estas cosas que está refiriendo, verdad, el escritor del Evangelio? Porque le está diciendo que estas cosas se han escrito. Pero Juan, ¿cuáles cosas? Bueno, claro, le doy una tarea muy buena, le hace todo el Evangelio de Juan. Y va a ver cuáles son las cosas que está hablando Juan. Pero quiero darle así una lista, no está limitada solamente a Juan, pero una lista de cuáles son estas cosas que él está hablando. Mira, aquí tenemos una lista de las señales escritas en el Nuevo Testamento y no son todas, porque estaríamos aquí un buen rato. Jesús camina, cambia el agua en vino, Jesús sana al hijo de un hombre noble, Jesús y la gran pesca, reprende espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, sana al leproso, salva el esclavo de un centurión, resucita al hijo de la viuda, calma la tormenta, sana a 2 endemoniados, un paralítico, resucita a la hija de un gobernante, sana a la mujer de flujo de sangre, abre los ojos a hombres ciegos. Quiero que note algo mientras sigo hablando. Una de las cosas que me fascina de por qué el Espíritu Santo incluye esto, número 1, para enseñarnos de que Jesucristo es el hombre Dios, el Dios hombre. Entonces también es ver de que este Hijo de Dios tiene toda autoridad sobre los elementos y sobre todo aspecto de la naturaleza. Él tiene autoridad sobre el hombre, el cuerpo. Él tiene autoridad sobre lo que sería el sistema climatológico. Él tiene tiene poder, aún vemos más tarde, sobre la muerte. Esto es algo muy glorioso. Esto es algo bien particular que, hermano, nosotros debemos de gozarnos. Amigo, quiero que te goces, de que veas de que esto es hermoso de la palabra de Dios, de la cristianidad bíblica, que nosotros tenemos algo exclusivo, un Dios que nosotros adoramos y a su Hijo a la cual mandó para que muriera. Y este Hijo no solamente murió, sino que resucitó. Este es el Jesús de poder. A este Jesús que nosotros predicamos. Continúa la lista, mire.
Jesús suelta la lengua de un hombre que no puede hablar, sana a un inválido, restaura al hombre con la mano enferma, sana a un endemoniado. ¿Saben lo que es eso? Reprender demonios. Interesante el narrativo. Y déjenme darle un paréntesis aquí. Cada vez que Jesús se encuentra con una persona endemoniada, no es como en Facebook, no es como en YouTube, que la gente se le tira encima con 3 galones de aceite, estoy exagerando por cierto, se tiran encima en el nombre de Jesús y se ponen a hablar con el demonio. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y de dónde viene? Y le hace una entrevista como si fuera de trabajo. Claro, estoy exagerando. El punto mío es este: Cristo nunca se ponía a esas cosas. Cristo llegaba, los demonios lo reconocían, Él les daba una orden y ellos obedecían y se acabó. Esa es la autoridad del Cristo que nosotros servimos, aquellos que somos lavados por la sangre del Cordero, aquellos que nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo, en su obra. Ese es el Cristo que nosotros adoramos y nosotros vivimos para Él. Continuamos la lista. Jesús da de comer a más de 5,000 personas, sana a una mujer de Canaán, sana un sordo mudo, abre los ojos a un ciego, sana un niño atormentado por un demonio, sana una mujer afligida, que es la señora que tenía el problema del flujo de sangre por 18 años, sana un hombre de hidropesía, sana un leproso, y siguen. Es bien interesante, porque mire, algo que es fascinante es que no todo lo que Cristo hizo se escribió. Y más, mira lo que dicen las Escrituras. Quiero dar aquí este texto, Juan 21:25. Y hay también muchas, mira aquí, muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribían. Claro, aquí yo creo que Juan está haciendo, ¿verdad?, un poquito de lo que se llama hipérbole, un poco de exageración, para decir la magnitud de la obra que Cristo había hecho. Entienda algo, que cuando Cristo hacía estos milagros, sabiendo, porque Él es Dios, de que la forma que la gente era sana era por la predicación de la palabra, no por los milagros. Si una persona, entonces, ¿por qué hacía los milagros? Bueno, número uno, los hacía porque era para evidenciar una vez más que Él venía de Dios, la cual la gente no quería aceptarlo, los líderes religiosos lo repudiaban a Él, pero creo que al mismo tiempo hay un aspecto de compasión. Yo creo de que Cristo hacía estos milagros para glorificar a su Padre, porque todo lo que hacía era lo que el Padre quería que Él hiciera. Y la voluntad del Padre es que las personas pudieran, muchos de ellos, aunque no se convirtieran, no todos los que fueron sanos y no todos los que tuvieron, ¿verdad?, un milagro hecho a ellos mismos en su cuerpo, fueron personas salvas. Mas, sin embargo, Cristo mostró su gracia y misericordia con esas personas a hacer estas obras, aunque muchos de ellos no fueron salvos. Continuamos entonces y vamos entonces a ver este verso de Juan capítulo 20, y ahora estamos en el versículo 31. Pero si estas, ya vimos, ¿verdad? Estas, estamos hablando de las señales y milagros, se han escrito para que creáis, esa palabra yo espero que muchos de ustedes la recuerden porque la hemos estudiado, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, vamos a, así como que dice repaso, ¿qué significa la palabra creáis? Bueno, la palabra creáis, esto lo habíamos estudiado, usted va a notar que muchas palabras estas son repetitivas y es importante que ustedes las recuerden. Ustedes se acuerdan de esta palabra pistevo. Pistevo es confiar en una persona, cosa o declaración, y esta palabra aparece unas 248 veces en el Nuevo Testamento. Así que esta palabra pistevo es de confiar en una persona o declaración. Y entienda bien lo que está diciendo entonces Juan, de que la razón que estas cosas están escritas, estos milagros, estas palabras, estas enseñanzas, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Salvador, el que redime. Ese no es el apellido de Él, no es que Jesucristo, Cristo es el apellido. No, Jesús es el que redime, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y note lo que dice aquí Juan, y para que al creer
tengáis vida eterna en su nombre. Esta palabra, este término, al igual, ¿verdad?, de pistebo, tiene un aspecto donde ese creer no es como el creer, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí por el lado, a ver si me permite. Número 1, el número 2. Iba a hacer un dibujito, yo no soy mejor artista, pero ahí nos vamos. Hay personas que creen, no, yo recuerdo que yo seguía mi vida y de momento vine yo, creí en el Evangelio y ya creí. Y soy cristiano, pero claro, esa persona no tiene frutos del Espíritu, no puede, ¿verdad?, luchar contra el pecado porque aquí se quedó, creyó. Esta idea de creer, yo creo que es más de acuerdo a esta idea. Usted vivió por su vida llena de maldiciones y pecados, ¿verdad?, transgresiones, y usted creyó. Y usted sigue hasta el día de hoy creyendo. Usted se sigue arrepintiendo. No porque usted hace una obra para poder meritar esa salvación. No. Es que el creer es algo presente, activo de hoy. Eso es como decir, no, yo cuando me casé amé a mi esposa. ¿Y la amas hoy? Bueno, pero no, pues eso no es un hombre cristiano. Un hombre que se casa con una mujer, la ama hoy, la ama mañana, la ama en 20, 30, 40 años y dice, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe. Así que esta idea de creer es una bien interesante porque es creer, es creer hoy, mañana, siempre, no para, continúa. Y sabe que este tipo de creer, dicho sea de paso, solamente es posible cuando una persona se le da la fe para creer. La fe es un don de Dios. Es la habilidad de poder ejercer esa fe. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ejercer ese tipo de fe. Y es algo que de verdad nos debe hacer pensar, porque si yo creo que yo mis propias fuerzas voy a creer, pero yo no he renunciado a mi vida de pecado, secreta, pública, cual sea. Yo no he puesto mi fe en Cristo. Yo no puedo creer de la forma que Dios me llama a creer, que es todos los días, a cada hora. ¿Lo vas a hacer perfecto? No estoy diciendo eso, pero vas a creer. Y cuando peques te vas a arrepentir. Y cuando te arrepientes muestra que sigues creyendo. Y porque crees, continúas en la batalla, con los guantes. Imagínate un boxeador con los guantes así, al frente de los ojos, ¿verdad?, puesto como una roca, así parado, duro. Imagínate una persona. Ese es el cristiano que cree, que depende del Espíritu Santo todos los días para pelear contra su carne, pelear con las acechanzas del diablo, con la duda, con la ansiedad, con la depresión. Esos son casos reales de hoy en día. Pero volvemos a Juan. Pero estas cosas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y nota algo, que el tiempo de este creáis es futuro, este es uno presente. Para que al creer, tú vas a continuar creyendo, tengáis vida en su nombre. Continuamos. Vemos entonces aquí. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios? Y yo sé que es una pregunta que suena tal vez muy sencilla, pero yo no puedo nunca asumir que todas nuestras amistades, ¿verdad?, invitados especiales que nos están acompañando hoy, sepan todas estas respuestas. Y creo que es importante que las cubramos y para muchos de nosotros sea un refresco del gozo de nuestro corazón al hacernos esta pregunta. ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios? Le puedo dar rapidito así mientras terminamos algunas razones. Número 1, nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, por su nacimiento virginal. Es algo que es único. ¿Recuerda el texto? Dice, respondió al ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jamás nadie se ha dicho eso. Claro, la Iglesia Católica pues toma a esta joven, ¿verdad?, que ama al Señor Jesucristo y comienza una idolatría de María. Y eso obviamente no es bíblico porque María tenía que someterse, ¿verdad?, al señorío del Señor Jesucristo. Por eso, una razón por la cual nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es por su nacimiento virginal. Número 2, nosotros creemos que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por sus obras. Miren lo que dice aquí Juan, capítulo 10, del 36 al 38. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí, ¿verdad? Hay un poco de tensión, Jesús hablándole a estos hombres incrédulos que le están diciendo que es una blasfemia que él dice que él es el Hijo de Dios. Y todo judío sabía que al Jesús decir que él es Hijo de Dios, él se estaba designando también como Dios. Por eso es que lo querían matar. Pero note algo bien particular, hablando de las obras. Mire esto. Mire lo que dice aquí. Si hago ¿las obras de quién? De mi Padre. Y él dice, y ustedes no la creen, ¿ok? Pero yo sí las estoy haciendo, Aunque a mí no me creáis, él dice, crean de toda forma las obras. ¿Por qué? Para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los judíos, los líderes de los judíos sabían. Ellos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Por eso es que lo querían matar. Continuamos. Punto número 3. ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios? Por su unidad única con el Padre. Por su unidad con el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y además, cuando usted va más tarde en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesús, Cristo ora por nosotros. Le recomiendo que lea eso. Él dice, Señor, que aquellos que yo voy a salvar, que tú me has dado, que ellos sean uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. Algo muy hermoso, le recomiendo que lo pueda leer más tarde, Juan capítulo 17. Tengo aquí también, ¿por qué creemos que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios? Bueno, porque vemos aquí en Romanos de que nos habla de su resurrección. Mira lo que dice, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ahí lo dice muy claro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es? Por la resurrección. Resurrección así mitológica, no, literal, de entre los muertos. Vemos de que por eso nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Preguntas ya aquí terminando. Amigo, amiga, ¿por qué se te hace fácil creer en su nacimiento de Jesús? Y celebran la Navidad, pero no en la realidad del juicio futuro que va a ejecutar. Tal vez no lo has pensado de esa forma. No, porque es que ve eso de juicio, eso suena muy fuerte, yo no sé, como muy pésimo. No, pero es real. Tienes que pensar, si tú te vas a comprometer de que vas a morir a ti mismo y vas a seguir a Jesús, tú tienes que entender de que no es creer que Él vino, sino que Él va a regresar de nuevo y va a juzgar en justicia, dice la Biblia. Y si tú no arreglas cuentas con Él, tú vas a ser el enfoque de su juicio. Segunda pregunta, ¿sabías que de nada vale decir que crees en Cristo si no respondes al Evangelio hoy? Pero es que, mira, te soy honesto, mira, a mí me gusta, aprecio las clases, estoy pensando, tú sabes, me has motivado a leer la Biblia, tremendo, qué bueno, pero pronto, Edgar, pronto, tú sabes, ya estoy llegando, estoy más cerca. ¿Cómo tú sabes eso? Eso es una mentira. ¿Quién te garantiza a ti que tú estás más cerca? ¿De dónde tú sacas eso? Como si tú tuvieras el poder para poder determinar que tú te vas a salvar. Aquí la salvación es por gracia y el día de ser salvo es hoy. No es mañana. Y si tú mueres hoy en tus sueños, si mueres, qué sé yo, en el tránsito o como sea. Si tú no estás listo a enfrentar al Dios Santo, la cual te va a llamar a cuentas por tu pecado,
De seguro, amigo y amiga, con todo el amor, con todo el respeto, con toda la caridad, te digo de que serás condenado para siempre en el lago que arde con fuego y azufre, porque eso es lo que te mereces por no creer en el Hijo de Dios y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Qué triste, me quebranta el corazón. ¿Sabías que el creer en Cristo es un mandato de parte de Dios para todo hombre y mujer? No es opcional. O sea, Dios, quiero que entiendas, te voy a dar un ejemplo más moderno. Esto no es como que tú estás en Facebook y Dios te manda, ¿verdad?, una invitación para que seamos amigos. No, que tú le dices, acepto o no acepto. Que por dicho sea de paso, así es como la gente presenta el evangelio. Aceptas a Jesús, ábrele tu corazón. Pero yo no sé de dónde sacan eso, porque en la Biblia nadie dijo eso. Cristo no dijo eso. Eso no está en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, el mundo de hoy, el mundo milenial, piensa, si no, yo tengo ahí la invitación de Jesús, pero no le he respondido todavía. Pronto, ya prontito le voy a responder. Amigo, amiga, corre a la cruz. No permitas que seas engañado un día más, pensando que todo está bien cuando todo está mal. No sigas creyendo la mentira de que mañana será un día mejor. No, mañana puede ser un día peor si tú mueres en tus pecados. Corre al Salvador. Clama al Señor. En privado, Señor, mira quién yo soy. Ábreme el entendimiento. Dame ojos para ver a Cristo. Dame un corazón para creer y amarlo. Dame, Señor, el deseo de seguirlo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Son las palabras, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos da a nosotros. La última pregunta es, ¿qué te detiene de ser salvo hoy? Tú puedes pensar, bueno, no sé. Yo te voy a decir lo que hay. Escúchame bien. ¿Qué te detiene a ti de ser salvo hoy? Tu pecado. Tú tienes que dejar tu pecado. Oh, sí, pero mira, yo antes tomaba, ya no tomo. Y más, antes yo era un gran fumador y fumaba hasta marihuana. Bueno, me alegro. Igualmente, si tú no das atrás de tu pecado, de tu orgullo, de tu vanagloria, tú vas a morir en tus pecados, igualmente no eres salvo. ¿Qué es lo que detiene de ser salvo? Tu pecado. Entonces, si tu pecado está, como quien dice, parando, estorbando el camino, ¿verdad?, de este tren de salvación, que por cierto nadie lo va a detener, ¿cómo podemos tener vida eterna hoy? Porque esa es mi preocupación, amigo, es cómo tú puedes tener vida eterna, no mañana, no el año que viene, no en Navidad, no en la temporada de, ¿verdad?, de las Pascuas que ya pasaron, hoy. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué la pregunta? Bueno, porque esta es la forma que tú puedes tener vida eterna hoy, entender y tener una claridad de lo que es el Evangelio. El Evangelio nos muestra que Dios es perfecto, justo y santo. Dios creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. Entonces vemos que el Evangelio también nos muestra que el hombre quebró su pacto con Dios. ¿Se acuerda Adán? ¿Se acuerda Eva? Cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio. ¿Cuál fue el mandato? Adán, no coman de este árbol, coman de todos los otros árboles, de este no. Y Adán no amó a su esposa, no la dirigió como tenía que dirigirla, no la guardó y pecaron por culpa de él. ¿Qué más nos dice el Evangelio entonces a nosotros? Bueno, el Evangelio nos dice de que Dios es el Padre y mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Escucha bien, la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. El que dice que es perfecto es un mentiroso. Y de ese pecado se tiene que arrepentir también. Pero Dios mandó a su Hijo. Jesús no tenía pecado, Jesús nunca pecó. Él cumplió todos los mandamientos perfectamente. Los mismos mandamientos que tú y yo hemos quebrado. Cristo los obedeció, los atesoró. Él los cumplió cada uno de ellos.
Entonces, el Evangelio, ¿qué más nos dice el Evangelio? Que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de su Padre. ¿Qué más nos dice el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos dice que Jesús fue a la cruz. ¿Pero por qué? Bueno, porque tenía que morir. Bueno, ¿pero por qué tenía que morir? Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, y eso es lo que llamamos el Evangelio. De que un hombre malvado como tú y como yo, una mujer malvada, ¿verdad? Como que las que nos pueden escuchar se merecen juicio de Dios, mas sin embargo Dios dice, no, yo mandé a mi hijo para que viva una vida perfecta que tú no puedes vivir, y él va a ser el perfecto sustituto para ti si tú pones tu fe en él y te arrepientes de tus pecados. Estas personas, ¿verdad?, por las cuales Cristo murió, siempre responderán en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación. Son las personas que creen en el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo murió, de que Cristo sufrió. No fueron los látigos de los romanos, sí, eso físicamente dolió, pero más dolió el juicio de Dios, la copa de juicio de Dios que se derramó sobre Jesús. Eso fue lo que dolió. Eso fue lo que causó, ¿verdad?, ese dolor. La ira no diluida, perfecta de un Dios santo a su Hijo. ¿Y tú? ¿Cómo vas a responder hoy, amigo? Amiga, ¿vas a hacerte loquito otra vez? Otro día, qué bueno, ya estoy más cerca. Mira, por lo menos estoy leyendo la Biblia. Bueno, qué bueno, sigue leyendo la Biblia. No, y ahora estoy aprendiendo a estudiarla también. Gloria a Dios, me alegro que estés aprendiendo a estudiarla también. Pero si no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Él, tu juicio será mayor. No, ¿y cómo va a ser? Bueno, sí, porque tú has escuchado la palabra de Dios, has entendido algunas partes de la palabra de Dios, mas sin embargo nunca obedeciste la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra te decía? Que te arrepientas de tus pecados y pongas toda tu fe, toda tu confianza, la dependencia total en la persona y la obra de Cristo Jesús. A eso Dios te llama hoy. Así que, amigo, amiga, considera la verdad. Considera la verdad. Porque la Biblia dice de que la verdad no es una idea, es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que quiero orar y quiero obviamente también abrir para un momento de preguntas. Pero voy a orar y mientras oro, amigo, amiga, si tienes que arreglar cuentas con Dios, puedes hacerlo. Además, puedes hasta colgar y ¿verdad?, irte en privado y arreglar, ¿verdad?, cuentas con Dios. Eso tiene urgencia. Eso sí tiene urgencia. Comer mañana, lavarte los dientes, muy importante también, ¿verdad? Importante, pero nada más importante que arreglar cuentas con Dios. No asumas que Dios te va a dar 5 minutos más de vida. Dios no te debe nada. Lo que te debe, por su gracia no te lo ha dado, que es juicio. Pero vamos a clamar a Dios, permíteme orar, y vamos a pedir al Señor que siga teniendo misericordia de todos nosotros y que su Espíritu pueda continuar convenciendo, ¿verdad?, de pecado, de juicio, de la verdad, y que Dios quiera a Él, por lo menos darle a alguien un corazón nuevo en esta noche. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad de tener este tiempo una vez más para compartir con mis amigos, con mis hermanos, tu palabra. Gracias, Señor, porque en este texto de Juan vemos la hermosura, Señor, de que tú usaste a estos hombres que fueron inspirados por tu Espíritu para escribir las palabras y los actos tuyos para que hoy en día nosotros podamos verlos, y el resultado de leerlos es que tu Espíritu Santo nos dé convicción de esa narración, de esa historia, de esas palabras, y nosotros podamos ser recipientes de gracia, recipientes de perdón, recipientes de aquello que no nos merecemos. Gracias, Señor, porque aún si nos despertamos hoy
Fue por tu gracia. Porque la realidad es que lo que nosotros no merecemos, si no estamos en Cristo, es tu juicio. Tu juicio perfecto, tu juicio santo, tu juicio directo, tu juicio no diluido. Gracias, Señor, por este tiempo. Abre los corazones de mis amigos, de mis amigas. Sálvalos, Señor. Dales un nuevo corazón. Dales ojos para ver y corazones para creer. Oídos para escuchar, Señor. Esa es tu voluntad. Y, Señor, yo pido de acuerdo a tu voluntad. Y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y a Él le damos toda la gloria. Amén y amén.